7 de la mañana ya con 5 minutos. Estamos conectados ya con el arquitecto José García Calderón, el es vocero del Colegio de Arquitectos de Lima, a quien le damos la bienvenida a Radio Nacional. Muy buenos días, arquitecto García Calderón. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted porque nos va a permitir conocer esta gran iniciativa que están emprendiendo como Colegios de Arquitectos de Lima. Se trata de Lima la Impostergable, una importante hoja de ruta para la gestión de los actuales alcaldes y burgomaestres para el periodo 2023-2026. Que surgió antes de las elecciones municipales y que trataba de colocar un poco en la discusión pública algunos temas que normalmente eran dejados de lado, ¿no? Y que creo que es importante, una vez que ya se han concretado, ¿no?, la elección de las autoridades, que se pueda considerar estos aspectos que en muchos casos seguramente tienen un periodo de solución que supera los periodos municipales de 4 años, ¿no? Pero son temas que se vienen arrastrando a lo largo de los años y que vemos que son problemas que se vienen acumulando en Lima, ¿no? Problemas que todos, digamos, experimentamos en nuestra vida diaria, que tienen que ver con el crecimiento de la informalidad, la falta, ¿no?, de atención de necesidades de muchos limeños en relación a la dotación de los servicios, de las infraestructuras, el tema del transporte, ¿no? Y todos esos aspectos que creemos que requieren una coordinación a nivel político para garantizar una continuidad más allá incluso de los periodos de 4 años que tiene cada autoridad que ha sido elegida. Uh-huh. Arquitecto, ¿cómo considera usted que está creciendo Lima actualmente? Sí, bueno, creo que como todos observamos, en la ciudad no existe una fiscalización, un control del suelo y crece de manera espontánea y la gran mayoría de este crecimiento, como diversos estudios lo han demostrado, se da de manera informal. Son con ocupaciones en donde no se realiza previamente una urbanización, no se hacen pistas, no se dota de servicios y en muchos casos se ocupan zonas de riesgo, lo que hace además muy difícil posteriormente poder urbanizar o poder reducir estas vulnerabilidades que hay, ¿no? Entonces sí creo que es importante que tomemos conciencia, que es importante parar este proceso, poner una línea roja a este crecimiento informal y tratar de concentrarnos en mejorar las condiciones en la ciudad que ya existe, ¿no? Y evitar seguir creciendo de manera informal, especialmente en zonas de riesgo. Y además porque debemos de considerar que Lima necesita, y no solamente Lima, el interior de nuestro país necesita más ciudades inclusivas, con rampas, con medidas de seguridad, señalización adecuada, etcétera, etcétera. Podríamos seguir señalando. Sí, no, es importante entender que atender estas necesidades que usted bien menciona requiere presupuesto, ¿no? Y en la medida que la ciudad crezca de manera descontrolada, esa capacidad de presupuesto público para atender esas necesidades se reduce, ¿no? Porque tiene que cubrir mucha más superficie, ¿no? Las ciudades más sostenibles en el mundo, inclusive las que cuentan con más recursos y más desarrolladas, son ciudades un poco más compactas, ¿no?, en donde no hay tantas grandes áreas precarias de viviendas pequeñas, sino se trata de apostar por la vivienda multifamiliar, porque los vecinos estén cerca de los servicios y no estén lejos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que con las autoridades municipales que están entrando, principalmente de los distritos en las zonas periféricas, no solo de Lima, sino de todas las ciudades del país, ¿no?, se pueda controlar un poco este crecimiento y hacer los esfuerzos máximos para, sobre las ciudades que ya existen, tratar de cubrir estas brechas que en la actualidad afectan a muchos. Yo diría ya, pues, más de la mitad de limeños, ¿no? Porque de peruanos en realidad, porque ahora ya 2/3 de los ciudadanos peruanos viven justamente en áreas urbanas, ¿no? Ya no en zonas rurales como era hace 50 años. Entonces, si queremos atender los problemas de la mayoría de la población de las ciudades, hay que concentrarse también en la ciudad, ¿no? Así es, un crecimiento desmedido, lo que hemos tenido en los últimos años en nuestra ciudad capital, y la falta de uso de los espacios públicos adecuados para la ciudadanía es otra de las principales preocupaciones. Ahora, tenemos entendido que ustedes como Colegio de Arquitectos tienen una opinión respecto a un proyecto que se piensa desarrollar en Chorrillos, en Agua Dulce. Sí, yo creo que habría que tener en consideración que los suelos para atender necesidades públicas
son, por así decirlo, de alguna manera el tesoro de la ciudad. Es un suelo muy escaso, ese suelo que habría que cuidar, habría que proteger y habría que tratar de ampliar inclusive. Y cuando de pronto ese suelo, que pueden ser parques, que pueden ser vías, ¿no? Son esos suelos en donde los ciudadanos atendemos nuestras necesidades para movilizarnos, para recrearnos, para atender necesidades como la salud, educación. Ese suelo, ¿no? Para colegios, para hospitales, para vías, para parques, cuando ese suelo se destina a usos privados, entonces se restringe el acceso de la ciudadanía, ¿no? Entonces yo sí sugeriría a las autoridades pensar con mucho cuidado en que lo que actualmente pueda ser un suelo de acceso con posibilidades de tener acceso público, de pronto se vaya a convertir en un suelo restringido, ya que es bastante escaso además en Lima, ¿no? Por ejemplo, las áreas públicas para recreación están alrededor de 2.93 metros cuadrados por habitante, que son bastante escasas y tendríamos que incrementar. Si quisiéramos incrementar un punto, pues habría que estar generando parques de cientos de hectáreas, porque Lima ya tiene 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces eso es muy difícil. Entonces lo que habría que hacer es realmente tratar de cuidar al máximo las áreas que ya existen de uso público, ¿no? Claro, porque también hay otra problemática que no se ha atendido con la debida seriedad, y es esta sensación de inseguridad que existe a nivel nacional, ¿no? Ahora caminar, por lo menos por las calles de Lima, da en algún sector de la población cierto temor. Hemos visto por ello la necesidad de que muchos distritos ya prácticamente tengan sus calles completamente cerradas con estas rejas, ¿no? Con estas tranqueras, incluso jardines públicos que solamente ya solo los podemos mirar a distancia, ya no podemos ser parte de ellos. Sí, es verdad, ante la situación de inseguridad, en muchas áreas ya se empieza un poco a restringir el acceso a la circulación, se empiezan a crear una especie de condominios, por así decirlo, ¿no? de los residentes que viven en estas áreas, ¿no? Y yo creo que ahí hay que tener en consideración dos aspectos, ¿no? Que normalmente se suele hablar de medidas de carácter más punitivo, por así decirlo, ¿no? Que es más reactivo, que es decir, ante la inseguridad hay que sacar más a la policía, hay que profundizar las medidas, ¿no? de control, de combatir el crimen, y eso yo creo que es importante y hay que hacerlo. Pero hay otras medidas que son mucho más duraderas y mucho más sostenibles, que tienen que ver con mejorar las condiciones de muchas de estas zonas en donde probablemente los jóvenes no tienen oportunidades de tener buenos espacios públicos, equipamientos recreativos, eventos culturales, y están mucho más expuestos a estas situaciones, ¿no? de vulnerabilidad social, que es un factor que incrementa la inseguridad. Entonces habrá que pensar, ¿no? en tratar de mejorar estas zonas periféricas, ¿no? de dotarlos de centros culturales, de dotarlos de buenos campos deportivos, ¿no? Y de esta manera, como otras ciudades lo han logrado, ciudades como Medellín, por ejemplo, donde había unos problemas de sicariato, de delincuencia muy, muy fuertes, con la intervención de la municipalidad en los barrios periféricos, con la mejora de las condiciones, ¿no? de vida urbana de estas zonas, se logró realmente, y eso está demostrado científicamente, reducir la tasa de asesinatos, de criminalidad que había, ¿no? Entonces, son estrategias que seguramente toman un poco más de tiempo en gestarse, pero creo que son las más sostenibles y por las que habría que apostar, ¿no? Y no solamente estas medidas, como digo, de carácter reactivo, de incrementar la seguridad, que a veces también termina probablemente promoviendo mayor inseguridad, ¿no? El tener, no sé, fuerzas armadas o la policía en todos los rincones, lo cual también va a ser imposible, ¿no? Que esté, digamos, los agentes de seguridad en todas las esquinas, ¿no? Entonces habrá que pensar en estrategias más sostenibles a largo plazo, ¿no? Claro, arquitecto, además hay que destacar que las autoridades locales hoy en día y regionales deberían acudir pues al Colegio de Arquitectos para un poco recibir la opinión respecto de ustedes, para saber si en realidad se está teniendo un plan estratégico de desarrollo de cada una de estas ciudades. Sí, el Colegio de Arquitectos, y seguramente también eso se extiende a nivel nacional, el Colegio de Arquitectos, ¿no? Nacional, está siempre disponible y dispuesto para poder brindar apoyo, opinión, ¿no? Yo creo que somos una entidad independiente, técnica e imparcial, ¿no? Que justamente las opiniones que brinda las da en este contexto, ¿no? De buscar el mejoramiento de las áreas urbanas, el interés general, ¿no? Entonces,
iniciativas como esta que se han presentado para el caso de Lima también se pueden replicar, y todos los colegios de arquitectos a nivel nacional tienen el mismo interés. Entonces sería importante que las autoridades, los actores sociales en cada una de las ciudades puedan consultar a instancias profesionales, ¿no? Y ver de manera seria, objetiva, no, digamos, coyuntural o no facilista, ¿no?, las soluciones que se tienen que tomar y que requieren pactos políticos. Eso hay que ser importante, porque finalmente las decisiones en las ciudades se toman políticamente, ¿no? Se aprueban en los consejos provinciales, y es importante que haya esta relación entre la mirada profesional, técnica, de cómo solucionar los problemas, y las decisiones políticas, que son finalmente las que valían estos cambios, ¿no? Claro, arquitecto, y en el caso del distrito de Chorrillos, ese espacio público, ese centro comercial que se planea desarrollar, ¿por qué no sería viable, según su criterio? Bueno, todavía se está revisando, ¿no? Habría que evaluar con mayor detalle cuando surja con precisión la propuesta, pero sí creo que, como ha mencionado hace un momento, que es importante que el suelo público, ¿no? Cuando hablamos de suelo público estamos hablando de ese suelo que se destina para recreación, para movilidad, para educación, para salud. Ese es el suelo que atiende las necesidades colectivas de todos los ciudadanos, ¿no? Y cuando de pronto concesionamos, y como ha sucedido, por ejemplo, en las playas de Barranco también, ¿no? La playa es un espacio público, de pronto se concesiona para usos privados, pues estamos lamentablemente restringiendo las posibilidades de la ciudadanía a que tenga acceso a atender esas necesidades públicas, porque solamente lo podría hacer si es que pago, ¿no? O sea, yo puedo entrar a ese suelo concesionado solamente si es que voy a consumir o si voy a pagar un ticket. Y eso no debería suceder en los suelos públicos. Hay que tratar al máximo que los suelos públicos sean de libre acceso para los ciudadanos. Y una situación similar es la que se ve con el complejo deportivo Manuel Bonilla, donde se pretende pues hacer un gran centro de convenciones, quitando más posibilidades de que la gente, los vecinos puedan recrearse. Sí, bueno, se escucha en las noticias que ya algunos alcaldes sueltan algunas iniciativas, pero yo creo que es importante lo que acabo de mencionar, ¿no? De tener en cuenta que ese suelo es necesario para las necesidades. Entonces, en el caso del Estadio Bonilla, es un equipamiento deportivo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, además es un suelo bastante escaso, ¿no? Un campo de fútbol, ¿dónde hay en Lima, no? O sea, realmente, ¿dónde formar semilleros? ¿Dónde promover el deporte? Es una ciudad que lamentablemente no ha dejado el suelo necesario para que se pueda contar con estos campos deportivos, y el deporte, como sabemos, es una actividad poco promovida en nuestra ciudad, porque no hay espacio donde poder desarrollar esas actividades, ¿no? Y el Estadio Bonilla, como el Estadio de San Isidro, que está al costado, al otro lado también, son equipamientos valiosísimos, ¿no? Que habría que cuidar y más bien mejorarlos como equipamientos deportivos y promover su uso intensivo para los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas se tienen que discutir a nivel técnico, a nivel ciudadano y finalmente a nivel político, que es donde se toman las decisiones, ¿no? Si es que alguna de estas propuestas subiera, digamos, a un nivel de discusión, a un consejo distrital, creo que es importante que los ciudadanos sepan que están representados por los regidores, ¿no? No es una instancia diferente o autónoma con poder, sino que tiene un poder que ha surgido a partir de una elección. Es una responsabilidad que le han dado a los ciudadanos, a los regidores, y es importante que los ciudadanos estén siempre atentos con estas iniciativas, ¿no? Y es importante también que se considere que la ciudad no debe estar distante al ciudadano, ¿no? Sino que el ciudadano debe sentirse cómodo en el lugar donde habita, y uno de los aspectos que también forma parte de un gran reto es el transporte, y cuáles han sido las últimas políticas que se han implementado, ¿no? Sí, yo creo que es importante apostar por el transporte público. Es imposible que los problemas de movilidad se resuelvan con movilidad privada solamente, sino que profundizar mucho más la reforma del transporte, porque tenemos un sistema de transporte bastante informal, ¿no? Tenemos como 30.000 unidades y requerimos casi la mitad de unidades. Necesitamos unidades de mayor capacidad. Necesitamos reemplazar todo este sistema caótico que tenemos, que se llama de comisionista afiliador, en el cual hay una serie de concesiones de distintos niveles hacia transporte informal, y reemplazarlas por concesiones formales con choferes que formen parte de empresas formales, que tengan a los buses como
parte de su capital de empresa y que realmente sean más fáciles de poder fiscalizar y controlar y dar un mejor servicio a los ciudadanos. Entonces, todas las ciudades han logrado resolver el problema de la movilidad con transporte público, ¿no? No solamente la infraestructura también es importante, seguramente, pero la reforma del transporte público creo que es un desafío que se está abordando, pero que se tiene que profundizar. Habrá que reemplazar todas estas rutas de buses informales por corredores, por buses formales, y yo creo que eso va a permitir que los ciudadanos, no solamente de Lima, yo creo que es un problema que es más crítico todavía en el resto de ciudades del país, claro, van a poder estar más cerca de estas cosas que necesitan, ¿no? Del trabajo, de la educación, de la salud, no porque las distancias se reduzcan, sino porque el tiempo se va a reducir al poder usar sistemas de transporte eficientes y de calidad, ¿no? Si esto no es así, pues uno termina estando a 1 hora, 2 horas de su destino, porque el sistema de transporte es caótico, es congestionado, entonces eso genera una serie de problemas, no solamente económicos, sino también para el bienestar de la ciudad. Y pensar en una ciudad mucho más saludable, ¿no? Porque también optamos por otros medios de traslado, como por ejemplo las bicicletas. En esta época pues de pandemia hemos visto que ha aumentado justamente este interés por parte de la ciudadanía. Sí, esa es una cosa tremendamente importante porque se ha observado que por la pandemia se incrementó un poco el uso de medios de transporte no motorizado. Yo creo que es saludable para el usuario, también saludable para su economía, saludable para el medio ambiente, ¿no? Y yo creo que es algo que hay que promover, y sí hay una preocupación que se ha observado en algunos distritos que se está intentando retroceder, ¿no? Y darle prioridad al vehículo privado. No se trata de impedir la circulación de vehículos privados, porque a la medida que la ciudad todavía no cuente con un sistema de transporte público muy eficiente, se va a seguir requiriendo el vehículo privado. Pero es importante no retroceder lo que se ha ganado en la movilidad no motorizada, con las bicicletas, con los scooters, porque lo que hay que buscar es más bien que se incrementen, ¿no? Esos porcentajes de viajes en bicicletas y tratar de que los ciudadanos puedan desplazarse a sus destinos, hacia donde quieren ir, a través de ciclovías seguras, que no se trata simplemente de pintar en las pistas una línea roja, sino que dar la protección necesaria para que puedan desplazarse con seguridad. Y yo conozco un montón de casos de gente que ha empezado a ir a la universidad, al trabajo y recorrer distancias de 3, 4, 5 kilómetros. Estoy seguro que la gente lo haría si es que viene que tiene ciclovías seguras, empezarían a usar mucho más la bicicleta con estos beneficios que hemos hablado para todos, ¿no? Así es, así es. Además, el beneficio que trae al medio ambiente es considerable, pero también, arquitecto, nos ponemos a pensar precisamente en esa observación que usted ha hecho con el uso de las ciclovías, porque también reduce el ancho de la pista y no permite que la fluidez del tránsito también se desarrolle con normalidad. En ciudades como Lima, que ya tiene un transporte bastante tugurizado, eso empeora un poco la situación. Habría que evaluar en casos específicos. Hay ciclovías como en la avenida Tupac Amaru, por ejemplo, o como se ha planteado en Wilson, todo el eje. Uno puede ir, por ejemplo, desde Miraflores hasta Ingeniería, ¿no? Conectando un montón de distritos, ¿no? Por una ciclovía súper segura y que no se observa que tampoco genera mayor problema en la congestión del tráfico, ¿no? Entonces yo creo que hay un montón de ejes en la ciudad donde se evalúa bien y se puede observar que realmente sí se está favoreciendo la movilidad de las personas, no está generando un mayor problema. Y lo que es importante es ir de la mano con estas dos medidas, ¿no? En la medida que el transporte público mejore, habrá ciudadanos que preferirán ir en transporte público masivo, dejar de estar tomando taxis colectivos, inclusive dejar de ir en vehículo privado, como sucede en las ciudades desarrolladas. Hay gente que tiene vehículo privado, pero no lo usa para moverse en la ciudad, sino usa el transporte público. Entonces hay que apostar por eso, ¿no? Y en la medida que eso se vaya dando, yo creo que habrá más oportunidades para seguir ampliando la red de ciclovías de manera progresiva. No son cambios inmediatos, está claro que no se puede hacer de la noche a la mañana, que puede generar algunos problemas, pero sí creo que es importante que tengamos claro cuál es el horizonte, ¿no? Hacia dónde debemos ir en 10 años, en 15 años, ir planteándonos objetivos como indicadores, ¿no? Si ahora tenemos un 5 o 6% de viajes en bicicletas, pues deberíamos tener claro que en 10 años deberíamos llegar a 8, a 10, ir midiendo, y estoy seguro que eso va a garantizar que se van generando mayores beneficios para los ciudadanos, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias por este contacto, arquitecto José García Calderón, vocero del Colegio de Arquitectos de Lima, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto.